Eso y un bizcocho, pónganle like a este video porque ahora nos vamos a estar hablando de algo que nos va a atravesar como sociedad. El próximo domingo, además de las elecciones nacionales y el plebiscito por la seguridad social, hay otro plebiscito más, que es el plebiscito de allanamientos nocturnos. Y ante la duda, pregúntale a especialistas. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo anda, Rodri? Muchas gracias por la invitación. Va a atravesar la puerta de las casas. Es un mal chiste, Sí, es medio... pero está bien. Sí. ¿Cómo estás, Mica? Bien, ¿ustedes? ¿Todo Gracias bien? por la invitación. No, de nada. Por favor. Capaz que un poquito más cerca del micro. Dale. Se habla mucho del plebiscito de la seguridad social, se habla bastante menos del plebiscito de los allanamientos nocturnos. ¿Por qué? Bueno, nosotros creemos que este plebiscito, la propuesta en sí es muy marginal en los efectos que puede tener la seguridad pública. Es realmente, para nosotros, hecha hasta casi con inteligencia artesanal, porque implica modificar un aspecto tan marginal en la persecución de la política criminal del narcotráfico que es insignificante. Pero sí es importante en el efecto que tiene para nuestras garantías. O sea, es muy poco eficaz en lo que se propone, pero causa un enorme daño para las garantías. Por eso nosotros creemos que, de aprobarse el plebiscito, la gestión de la seguridad pública va a ser peor. Es decir, discutimos en la lógica del argumento y no solo en el cambio de la Constitución, que la Constitución se puede modificar, ¿no? Ajá. Mica, ¿qué pensás? ¿Por qué no se habla tanto? Bueno, en realidad nosotros hemos hablado mucho. No, ustedes sí, pero digo, en el ámbito público está mucho más cooptado por otras discusiones. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con lo que dice Rodri. Las propuestas en seguridad pública últimamente son como muy básicas. No hay propuestas que realmente busquen solucionar temas de raíz. O sea, creo que de lo que más se habla cuando se habla de allanamientos nocturnos es como combate al narcotráfico. No es el combate al narcotráfico. Esto es combate al narcomenudeo, porque el narcotráfico no se va a combatir con estas medidas. ¿Y el narcomenudeo se va a combatir, sí o no? Tampoco. No, en realidad para nosotros no es una como una propuesta que tenga ningún beneficio para la seguridad pública. Sin embargo, yo creo que este allanamiento surge con cierta malicia, apostando a cierta sensibilidad popular, digamos, ¿no? Sí, apostando al miedo, apostando a tal vez arrastrar votos para los partidos de quienes lo proponen. Claro. Bueno, ya fue votado. En En el 2019 con el Vivir sin Miedo. Fue votado el tema de los allanamientos nocturnos porque estaba incluido en el paquete de medidas que entraron con ese plebiscito. Claro. Y bueno, ya... Hay un discurso en realidad que se instala, que es que el Estado tiene que ser como una superbanda, o sea, una banda más pesada que tiene que tener más armamento, tomar más creatina. Ser más poronga. Y nosotros sabemos, claro, que la creatina además es inversamente proporcional a la eficacia, dicen algunos estudios. Pero en realidad no es meterle creatina, el Estado tiene que ser más inteligente, ¿no? Y en este debate los allanamientos son el ejemplo perfecto. Porque si vos necesitas allanar de noche, es porque no tenés suficiente inteligencia policial. En el mundo vos tendrías que acudir a un argumento para justificar el allanamiento nocturno, y es que, por ejemplo, se disuelven sustancias químicas antes de que se practique el allanamiento. Eso no está demostrado que haya sucedido en Uruguay. No hay un solo informe de inteligencia, a pesar de que, bueno, el director de inteligencia pierde plan de inteligencia, ¿no?, en su oficina y después acusa al Parlamento. No hay un solo informe de inteligencia que haya dicho, no hay un solo informe que se disuelve sistemáticamente sustancia con precursores químicos y que por eso no se pueden incautar los elementos de evidencia para las condenas. Eso no existe. Entonces, ¿cuál es la razón? Pará, porque... ¿Qué? De vuelta, o sea, como la gente no cocina crack, no debería poder hacer. O sea, este capítulo de Breaking Bad me lo había perdido. Total. Y es que el argumento para allanar de noche es que vos necesitas alcanzar la evidencia antes de que sea destruida. Ese es el único argumento. Y no hay nadie que haya demostrado que en Uruguay se destruye evidencia antes de ser incautada. Ni siquiera en el narcomenudeo, porque nuevamente en el narcomenudeo la formalización y las investigaciones fiscales ni siquiera tienen por eje central la incautación. O sea, la principal prueba está acá, en los celulares, en los mensajes. Esa es la evidencia que sustenta el 80-75% de las condenas en narcomenudeo. No existe el allanamiento, es una medida de prueba demasiado cara, riesgosa. Hay que hacerla metodológicamente con cierto rigor, porque si la haces mal, podés generar el efecto adverso de que la persona quede libre, ¿no? Por algo que llaman nulidades procesales. O sea, es muy delicado. Ajá. Sí. Palabras nuevas que estoy aprendiendo. Pero para eso los trajimos, para entender. Si querés podemos actuar como un holograma No, para eso está otro y programa. comentar generalidades.
Digo, sin embargo, por más que el panorama de las encuestadoras da que este plebiscito no estaría saliendo, es igual por un margen relativamente pequeño. ¿Cómo se le explica a ese más de 40% de la población que estaría votando a favor? Que esta no es una buena medida. Perdón, de nuevo. Digamos, ¿cómo se argumenta en contra de ese 40% que está muy decididamente a favor de esto? Y bueno, habría que explicarle primero por qué nosotros consideramos que los allanamientos no son útiles. Más allá de lo que está diciendo Rodri, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con, primero, con algo que ya dijo Rodrigo, quería enganchar, que hasta el sindicato policial se puso en contra del plebiscito. Claro. O sea que ya eso, que ya los mismos policías estén en contra, te dice que hay algo que no está realmente como desarrollado de la manera que tendría que estar desarrollado. Es como una idea bastante básica el tema del allanamiento nocturno. Porque, por ejemplo, para hacer un allanamiento nocturno tendrían que dar determinadas garantías que no se están dando. Porque no hay, por ejemplo, en el proyecto que hable de, por ejemplo, cuando hay infancias o adolescencias, cómo se operaría en esos casos. ¿Qué tendría que hacer la policía cuando va a hacer un allanamiento en esos términos? Y eso no, perdón, pero eso no se tendría que reglamentar una vez que si se aprobase la reforma, debería ser parte de la ley. ¿Habría que reglamentar la ley de allanamientos nocturnos o ya hay o es un protocolo interno del Ministerio del Interior? Esto es pregunta. Se podría haber diseñado mejor, pero el punto es que el allanamiento es una medida para recolectar información, no es una medida para detener. Es más caro detener en la noche, tenés que pagar partida de nocturnidad. Para los que les gusta pensar la política pública del presupuesto y de la calculadora, es una pésima idea. El otro efecto adverso que genera es que esa concentración de funcionarios, que es un allanamiento, libera zonas en el barrio. Digamos, no hay que ser un genio para darse cuenta que los mapas de calor de la policía son de público conocimiento, ¿no? El mapa de calor de concentración de los funcionarios de la seccional. Pero lo que a nosotros nos alarma es que va a generar una especie de espectacularización de algunos operativos, tipo operativo Drácula 1, 20 chasquibunes incautados a una poderosa organización familiar, 2 tipos con cara de desgraciado esposado, 20 chasquibunes, una balanza casera y golpe al narcotráfico. Bueno, eso no tiene nada que ver ni siquiera con el combate al narcomenudeo, porque ni siquiera existe la boca. O sea, todo eso son parte de ficciones de Netflix, informes de inteligencia viejos, que ni siquiera dan con el diagnóstico actual de cómo se comercializa droga a nivel de microtráfico, que es una comercialización para el consumo. O sea, hoy en día la gran mayoría de las condenas por pasta base de cocaína están en manos de personas que son formalizadas por negociación de estupefacientes y que son consumidores. Ese es el narcomenudeo, ¿no? Entonces no tienen un diagnóstico claro, no tienen una política de inteligencia clara y va a ser como el juego que le pegan con los martillos a los patitos y desaparecen, ¿no? Eso es, pero eso en alguna medida genera un efecto de espectacularización que va a estar bueno por el nombre de los operativos, van a ser muy creativos y bueno, las cámaras en la noche va a generar una especie de policías en acción o la academia de policías que también va a ser entretenido de ver. Si no fuera porque el destino de nuestro país está en manos de esa gente, yo me sentaría a mirarlo, ¿no? Puede ser divertido. La academia de policía me parece maravilloso. No, pero es un poco eso. O sea, si fuera para el espectáculo sería genial. El tema es que no va a ser efectivo y va a concentrar un montón de recursos. Pero además, ustedes no solo argumentan que esto no va a ser efectivo, sino que de aprobarse esto se estaría atentando contra nuestros derechos. Sí, pero te diría que incluso en el debate eso tal, nosotros lo ponemos y vienen los derechos humanos y siempre hablan de derechos y son los derechos de los chorros y todo eso lo dejamos de lado por esta vez. Entonces discutimos adentro del argumento para demostrar que en la lógica del argumento el vecino va a estar más inseguro, van a haber menos recursos de patrullaje territorial para asegurar que no le roben la casa, por ejemplo, y eso no va a asegurar que haya más incautaciones de sustancias. Ese es el punto. Entonces, ¿cómo llegamos a esta cuestión de que el allanamiento quedó endiosado? Nosotros creemos que viene de los megaoperativos, ¿no? Por eso, prepárense para buenas escenas de una especie de... helicóptero por lugares. Claro, versión Manao, ¿no? De lo que se puede ver en otros lugares del mundo, porque de nuevo, son castillos de chapa. Ellos piensan que van a pegar a mansiones, porque hoy en día, y eso lo queríamos remarcar con Mica, se pueden allanar depósitos de noche, almacenes, etcétera. Ahora, lo que nosotros tenemos miedo, y acá sí tenemos miedo, es que el allanamiento voluntario existe. El problema que va a generar el allanamiento nocturno es que te van a tocar la puerta de tu casa y te van a decir, si no me abrís, vengo en 2 horas con orden judicial y va a ser peor porque te revuelvo la cómoda del nene. Esa dinámica interactiva es lo que pasa hoy en día. Quien lo niega opera desde un escritorio y no conoce cómo funciona un procedimiento policial.
Entonces, ¿qué es lo que va a generar el allanamiento nocturno? Allanamientos voluntarios sin orden judicial. ¿Qué es un allanamiento voluntario? Es un allanamiento donde te dan vuelta a tu casa y te obligan a firmar un acta que lo legaliza. Y eso va a ser bastante peligroso y jodido, no solo para las personas que andan en algo raro, ¿no? Porque en esto la policía se equivoca. Sí, nosotros desde el espacio, a ver, nosotros trabajamos con violencia institucional, pero nosotros nacimos como un espacio de violencia policial. Sí. En primera instancia, que era, bueno, con todas las que fueron las modificaciones que entraron con la LUC en el 2020, nos juntamos porque empezaron a haber situaciones que nos necesitaron. O sea, necesitaban que ese espacio existiera porque realmente los procedimientos policiales no estaban siendo regulares. Y bueno, atándolo con todo esto, ¿qué esperamos de que hagan un allanamiento nocturno? No pueden, realmente tienen errores en procedimientos policiales. Normalmente en un allanamiento nocturno habría muchos peligros en juego, habría muchas cosas en juego. Sí, a mí me oí un par de argumentos que me parecían como sustantivos también para este debate, que es esto de que los narcos también se pueden apropiar de esta herramienta. Porque Sí, voy, te claro. golpeo, te digo, voy vestido de policía, te digo, vengo en 2 horas, te habilito a un allanamiento así como de acuerdo, allaname la casa de acuerdo conmigo, en realidad lo que van a entrar es limpiarlos. Y es tipo, porque lo que está pasando es que el narco también está limpiando esto. Claro. De hecho, ya lo han hecho. Sí, Exacto, sí. De hecho, por ya eso. lo han hecho. Y hay El cooptación tema de territorio, Sí, y han, sí. se han llevado gente para la trata, o sea, eso está sucediendo. Sí. Ahí me voy a poner un poco al abogado del diablo, que es tipo, bueno, inteligencia podría ser una de las opciones para poder trabajar esto. Si no son los allanamientos, pero tampoco ninguno de los partidos políticos o grandes agentes están planteando cuál sería la solución. Es más, Claro. lees los programas y reproducen un poco lo que se hizo antes. No hay Sí. ideas que busquen una solución integral al problema. Claro. Al problema ¿Por dónde que estamos teniendo. debería ir esa solución Y integral? la solución integral es lindo decirlo, pero es la realidad. Es como lo vivimos repitiendo. Es educación, es salud, es inversión en políticas públicas. No es solo decir, bueno, vamos a agarrar y tapar con un dedo al sol. Claro. No es así. Sí, sí, como dice Mica, a ver, nosotros del 2004 nos pusimos de acuerdo como país, hicimos convergencia con todas las técnicas especiales de investigación que son mucho más invasivas que los allanamientos nocturnos, que es la interceptación de comunicaciones, la videovigilancia, la gente encubierto, la entrega vigilada. Todo eso existe y no se usa. Es más barato utilizar 2 agentes encubiertos de hacer una entrega vigilada que con 60 funcionarios romper una puerta y allanar para capturar 20 charquis. Es muchísimo más barato. ¿Por qué no se hace? Porque requiere más inteligencia. Y de nuevo, no es que sea más fácil y hacer una dicotomía tonta entre fuerza física y fuerza intelectual y todo eso, pero es cierto. A veces empoderarse, tener un discurso como que el Estado está súper enfierrado y es re pesado, porque más que no se coma la cese, parece que es un discurso de las superbandas, ¿no? O sea, el Estado tiene que ser más poderoso que los ñatitos, pititos, no sé qué, y todos esos nombres fungibles que tienen las bandas en la periferia de Montevideo, ¿no? Pero no pasa por ahí. O sea, el Estado tiene que ser más inteligente, y ahí hay un déficit, porque las técnicas especiales de investigación que suponen generar información de calidad para tener más condenas están fracasando. Y hacer mella ahí implica aceptar el fracaso de los últimos 10 o por lo menos 15 años de gestión de seguridad pública en el manejo de la investigación inteligente, ¿no? ¿Y por qué estarían fracasando? Porque no hay recursos suficientes asignados a la aplicación de técnicas especiales de investigación, que sería el medio más barato para obtener la misma información para condenar a las personas que son malas. Y todos los sistemas de implementación de cámaras, videovigilancia que llevó adelante el Ministerio del Interior no han sido efectivos. Exacto, esos son vigilancias territoriales. Nosotros nos referimos a videovigilancia en el marco de una investigación, que es algo como que se aposte un agente y con el celular grabe y pueda captar una transacción. O un agente encubierto vaya y se coma la cese y diga, vengo a pegar. Eso, así, es el agente encubierto. Y eso así genera volúmenes de información que son más efectivos que tratar de romper una puerta sin saber con lo que te vas a encontrar. O te vas a encontrar con tan poco que el único objetivo parecería ser subir ese video a la cuenta institucional del Instagram del Ministerio del Interior y poner un nombre rimbombante a la operación policial, ¿no? Claro, o sea, ustedes sostienen que de aprobarse este plebiscito sería una garantía de aumento de los niveles de violencia policial. Claro, no, y además es un win-win para el narcotráfico, sin duda, porque ¿Por qué? genera una concentración de represión investigativa en microoperaciones, y es algo similar a lo que pasó con el cannabis en los últimos 3 años, ¿no? En Uruguay se disparó la tasa de primarios condenados porque en un momento el Ministerio del Interior hizo un diagnóstico de inteligencia de que los clubes canábicos eran parte de una red de comercialización de marihuana para Brasil. Bueno, todo eso que generó la retracción de la investigación de calidad en el puerto de Montevideo, que se terminó consolidando, como le dijeron recientemente, en un hub de exportación de cocaína para el mundo. O sea, Lo dijo el vos, presidente. claro, si gastás $1 en algo, lo Claro. dejás de gastar en otro. Entonces, Claro. nada mejor que perseguir a estos muchachos de desorganización familiares que, bueno, que son consumidores, ¿no?
terminás persiguiendo consumidores con el allanamiento nocturno. Hace unos minutos estuvo Gonzalo Martínez, candidato de la Unidad Popular, y dijo que el plebiscito no sirve porque los bancos no abren de noche. ¿Qué piensa hacer parte de esto? Bueno, sí. A ver, es complicado eso, porque recién el diario El País tuvo una editorial muy interesante que dice que en realidad el nuevo... el diario El País tuvo una editorial muy interesante. Sí. No, porque hay un punto que el nuevo nacionalismo en el orden mundial es justamente no acoplarte tanto a las directrices de lavado de activos, porque te ahogan en la economía, en la capacidad de transacciones internas. Con esto no estoy diciendo que tenés que valijar $100.000, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Claro, una cosa no implica la otra, pero tampoco hay que caer... 50.000 podemos hablar. Claro, tampoco hay que caer en ese discurso, porque digamos, el nuevo imperialismo, entre comillas, la OCDE, lo que quiere justamente es restringir los movimientos bancarios, las transacciones diarias, y eso termina ahogando operaciones corrientes en la economía, porque lo que llama el compliance, ¿no? El control que hace los bancos de origen de fondo, se vuelve tan exhaustivo que prácticamente para pagar la luz tenés que justificarte que tenés una pana en el fondo de tu casa. Entonces, eso también es complicado. Claro, ok. Bien. Por eso, los bancos ni sí ni tan. Tampoco ves con eso de, no hay que luchar contra el lavado. No, hay que luchar contra el narco, hay que luchar en el territorio, hay que vigilar el territorio. Pero el problema es que no es gastándote todos los recursos que tenés en ir a perseguir una familia que vende 20 chaquis de pasta base por mes y se consume 10. Por día se consume 10. Eso no sirve para nada. Bien, en el chat te están poniendo excelente, muy clarito, porque además esto tiene una implicancia que va a ser también la que se siga aumentando la población carcelaria, que es otra de las cosas que ustedes han venido trabajando durante todo este tiempo. ¿Este plebiscito habilitaría para ustedes o sería como un ponderador de ampliación de la población carcelaria? Y bueno, en realidad no sabría... Y sí, podría... En esto de, Sí. Sigo como en lo espectacular, me llevo ¿no? De acuerdo a la Sí, línea, sí. me llevo al pobre que tiene 10 chasques, sigo llevándolo preso para poder mostrarlo a la prensa, no sé qué, pero en realidad no agarro los 400 toneladas de merca que están por el puede coso. profundizar que se obtengan más procesos abreviados que terminan, digamos, culpabilizando consumidores, ¿no? Ese sí es un horizonte posible. Y el allanamiento, para mí lo que genera también es una violencia institucional a otros actores que pueden estar en esa casa. Sí, no, y a los vecinos. No, a los vecinos. Los vecinos, Es violencia los territorial, o sea, a toda la... ¿Qué es la zona. violencia territorial? ¿Cómo yo como- lo puedo interpretar? Pero o sea, donde se está haciendo el allanamiento, a ver, nosotros sabemos cómo funciona esto y sabemos a qué sectores está dirigido. Sabemos que va a ser en las zonas que son las zonas más vulnerables del país, donde se van a practicar estos allanamientos y donde la violencia territorial ya tiene un desarrollo bastante amplio en estos lugares. Ujú. Y bueno, Vos decís que esto- para Positos no van a haber no te imaginas difícil. en Pasitos un allanamiento nocturno. no. No, es No. difícil. No, porque además el allanamiento es No. tan delicado que tienen que tener cierta rigurosidad las actas, tiene una metodología, ¿viste? No es entrar a matar una mosca a martillazo como proponen. Y si entras a matar una mosca a martillazo como proponen, es porque sabés que hay 20 chasquis, sabés que rompas todo, no generes las actas que hay que generar, vas No a tener importa. como condena a esa organización familiar, porque le van a decir asociación para delinquir a una pareja de consumidores, ¿no? Si creemos que eso combatía el narcotráfico, divino. En Uruguay, por ejemplo, en el 2022 hubieron casi 200 condenas de asistencia al lavado de activos, pero en realidad se aplicaba el delito de asistencia a los productores de cannabis que no tenían los permisos suficientes y a los que comercializaban cannabis en bajo monto para que no tuvieran que ir presos. Esa es una solución que encontró la Fiscalía, pero las estadísticas de Senaclaf, claro, salían a decir, mirá, tenemos 200 condenas por asistencia al lavado de activos y ninguna tenía que ver con eso. Por eso les digo, esto va a permitir generar una construcción estadística que va a inflar la cantidad de incautaciones como operativo, pero no la cantidad de masa de sustancia. Se hicieron 200 operativos en los cuales en 198 se incautó droga. Ah, bueno, qué lindo. ¿Cuánta droga tenés? 200 gramos. Bueno, está. Ya, Claro. o sea, no sirve, está mal y es peor. Está mal y es muchísimo peor. Eso No es decíamos peor. me acuerdo en No la Baja, que la línea que teníamos era está mal, no sirve y es peor. Sí. Claro. Y creo que esto sigue funcionando. O sea, está mal porque tiene problemas legales y no tenemos garantía. No sirve porque además nos hace gastar plata en que no funciona y es peor porque además violenta el territorio. Claro. No, y es peor porque para el vecino, porque no vas a tener los patrulleros patrullando tu barrio, que son los que Por eso. piden que te roben tu casa. Claro, claramente el desafío es comunicar esto sin que te digan que sos un frutillita o que te digan que sos un defensor de chorros o que te digan zurdo y todo Bueno, eso. pero eso no lo podemos evitar. No, pero sí, pero lo puedes evitar de una Lamentablemente. forma. Vas a gastar más plata y vas a estar peor. O sea, y en 5 años van a ir por otra garantía. Porque nuevamente, con ese discurso de que solo en Mozambique
que Guatemala. ¿Y qué tiene que ver eso? Uruguay tiene el recurso de habeas corpus, la Constitución, y lo tienen pocos países, y eso es algo bueno, que lo querés sacar. Entonces, ¿después qué vas a ir? ¿A modificar las medidas prontas de seguridad porque las necesitas? Entonces, el argumento de modificar la Constitución, yo no quiero ser tan conservador como para decir que algo que 200 años estuvo vigente no tiene que ser modificado, pero tenés que tener argumentos más interesantes que un holograma hecho con inteligencia artesanal y decir que los narcos se esconden en las casas de la gente. Eso no existe en la realidad, es ficción. Y si existiera, tenés que tener una carpeta de inteligencia con 900 folios y por lo menos 70 casos, ponete a laburar un poquito, no es muy difícil, 70 casos, hablás con 15 abogados penalistas y te lo pueden decir cuáles son los 70 casos, y con eso tenés un argumento técnico. Eso no lo tienen. Entonces no está demostrado a nivel de inteligencia policial que lo necesites. Ok. Creo que también hoy dijiste como, bueno, al vecino qué le tenemos que decir para que no lo vote. Yo creo que hay que tener en cuenta que los allanamientos, hay una postura que está a favor, que lo que dice es que los allanamientos nocturnos permitirían que se hicieran los allanamientos nocturnos, pero en realidad hay determinadas situaciones que ya están previstas. Sí, claro. Que los allanamientos nocturnos se realicen. Por ejemplo, los casos de violencia doméstica. Después hay... Sí, y si existe permiso del titular... Claro, el consentimiento, ¿no?, de la persona que vive ahí, de que deje pasar. Pero esos son los delitos que no importan. O sea, a la gente lo único que le importa, abstracta... No, pero la construcción de la seguridad pública, del espectáculo, lo único que quieren es ver policías golpeando cosas, ¿entendés? El problema es que a veces son humanos. Puede ser puede ser la puerta de tu casa, ese es el problema. Sí. Yo estoy patrocinando ahora casos sugestivamente, ¿no? Espontáneamente y casualmente, de allanamientos irregulares. 3 mujeres solas en el barrio Colón, entró la policía, patada en la puerta a 7 de la mañana, las apuntaron semidesnudas con camisones en el living de la casa y les obligaron a firmar un acta de allanamiento voluntario. Y tengo un caso que grafica lo que decía Gastón. Una familia trabajadora en Cerro Norte, entraron narcos vestidos de policía y fusilaron al hijo. La orden era para la casa de al lado. Entonces ni siquiera le diría a los muchachos que proponen esto y que van a hablar mañana en cadena nacional, no está el horno para bollos y decir ahora que la policía puede entrar libremente identificando la legitimación de la autoridad del Estado, porque ellos pusieron en crisis la legitimación de la autoridad del Estado en estos últimos 5 años. De nuevo, una orden narco mal dada, le erran a la vivienda, entran vestidos de policía, las personas se reducen a sí mismas voluntariamente y los ejecutan en el living de la casa. Es el hijo de un trabajador del mar. Y eso pasó en un barrio obrero. Entonces no está el horno para bollo como para decir que la policía tiene que entrar en todos lados. Si ni siquiera sabes si es la policía. Tenés una crisis de la identificación de la policía en la noche hoy en día. Tremendo. Contundente. O sea, acá dicen, Rey nació para salir en programa de stream. Dice, hay para hacer el doble de Ojeda. El doble de Ojeda. No, me faltan 3 millones de huevos y 1 millón de yemas. 3 millones de claras y 1 millón de yemas. O soy de la versión Manaus, esa es todavía peor, ¿no? O la del Chui, no puedo seguir. Soy la Nix. No, pero yo no... Me intentaron... Estábamos hablando hace un rato de cuándo empezó en Uruguay la popularidad que tienen los allanamientos, de cómo casi estuvo por salir un plebiscito respecto a este tema, que votó más del 45% las elecciones pasadas, el de Vivir Sin Miedo. ¿Puede que tenga su origen en los megaoperativos del 2010-2011? Sí, claro, sin duda, porque es el cuerpo de la policía en la calle. También es esa idea de vencer la noche, ¿no? Desconectar la noche del imaginario de me siento más inseguro de noche. Pero viene de ahí, de la idea del control territorial. El tema es que el allanamiento es un medio de prueba, no es un medio de intimidación. Si vos lo transformás en un medio de intimidación es más caro, es ineficiente y además generás vacíos en otras partes del barrio que quedan descubiertas, ¿no? Claro. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo como vecino a mí me preocuparía que la policía se dedique sistemáticamente a allanar bocas de noche en mi casa porque me estarían robando la garrafa todos los días. A mí me preocuparía muchísimo que eso pase en mi barrio. Totalmente. Caricias significativas de Fray Ventos mandan por acá. ¿Qué lugar compramos bots, chiquilines. Compramos bots, sí, tenemos que confesar. No, deben ser de Rodrigo. Que también en realidad sí, tengo a mis 2 abuelas boteando. Con 7 celulares cada una. Sí. Está muy bien. Acá lo plantean es los allanamientos solo sirven para magnificar el problema de las drogas, del cual se nutran policías, políticos, especialistas y narcotraficantes. ¿Esto podría aumentar la corrupción policial? Sí, sin duda, sin duda. Igual con eso, viste, hay que ser cuidadoso porque el policía en realidad es el que le pone el cuerpo, ¿no? Acá el problema son los muchachos que tienen, con todo respeto, ¿no?, los zapatos que no están muy desgastados y hacen profecías de que hay que poner el cuerpo en el territorio y después cuando un policía es sumariado le sueltan la mano, ¿entendés? Entonces ese es el problema, es una reforma de escritorio, porque ser el más pesado no es tipo ser el más pesado y más creatina y más armas, porque después el cuerpo lo ponen los trabajadores, ¿no? Los funcionarios policiales en el territorio.
La policía no tiene recursos para asumir el riesgo que puede ser que este plebiscito se apruebe. O sea, no tiene los recursos, ya lo dijeron los mismos policías, como ya dije, Sí. que se pronunciaron en contra, y además además de los recursos no tiene la preparación para hacerlo. No, eso es un problema, porque tampoco está pensado cómo esto impactaría después en el cuerpo policial de cómo desarrollar. Y esto de los vas a buscar y capaz que los narcos te cagan a tiro también. Sí. Y quien se pone ahí el cuerpito, no. Sí. Somos nosotros diciendo que fue el policía, pero en realidad es el policía el que va a poner su cuerpo para enfrentar a esto. Hay diagnóstico muy abstracto del poder de fuego del narco, ¿no? No Eso tengo idea. Es muy abstracto, porque justamente no están los Bueno, informes. pero hay muchos asesinatos. Hay muchos homicidios, es cierto, hay muchos ajustes de cuenta, pero tampoco está demostrado que entras a determinado barrio y es la Rosiña, ¿viste? O sea, hay mucha ficción también porque alimenta un miedo y hay pocos informes de inteligencia, o sea, que traigan los informes, que traigan los argumentos técnicos Traelo a Val. y con eso se puede elaborar un debate. Si no, es de nuevo debatir con con la generalidad de un holograma, ¿no? Uruguay tiene un sistema de inteligencia débil. Sí, pero débil no, o sea, 2 pisos arriba había una asociación para delinquir y no la vieron, o sea, creo que más gráfico que eso y de haber perdido el Plan Nacional de Inteligencia en el escritorio de tu propia oficina y haber acusado al Parlamento y haberte tenido que retractar en Fiscalía, creo que grafica que no es muy inteligente. O sea, si el Director Nacional de Inteligencia pierde el Plan de Inteligencia es una mala señal para el Sistema Nacional de Inteligencia. Te diría que es el peor indicador, ¿no? Y no tenía una copia. No tenía una copia. No, por Es eso. muy fuerte. O sea, eso es un... Este país. Es un capítulo de Office. Total. Sí. Hay una forma de verlo que es que la inteligencia es débil y hay otra forma de verlo que es están actuando su propia tontería, ¿no? Sí, uno a veces se pregunta si es negligencia u omisión deliberada, ¿no? Porque también es más Claro. fácil para la política pública de la criminalidad, de la construcción estadística, perseguir estas cosas e inflar los números. Es mucho Sí. más fácil. Después te sube los homicidios y no tenés cómo explicarlo, pero termina diciendo que se matan entre ellos. Pero es más fácil en realidad hacerlo Lo así. dijeron todos eso, Claro, ¿no? por eso, es más fácil hacerlo así. Esa es una explicación. Comentan acá otra transformación, entre comillas, sin diálogo con los actores que la llevan adelante. Los policías puede que no sean consultados generalmente por temas de seguridad pública. Para mí, no consultan a nadie en temas de seguridad pública. Generalmente, las personas que saben nunca le preguntan a las personas que realmente saben. O sea, las personas que hacen políticas de seguridad pública no tienen idea. Pero, perdón. Me gusta como titular. La gente que hace política de seguridad pública no tiene idea. Por algo siguen fracasando. No, Weisserpach no, eso lo voy a decir yo. Está bien. Ante lo personal. Pero Fue- por algo siguen fracasando sistemáticamente. Claro. Claro. Sí. Hay, tenemos desafío entonces que es no solamente que no voten el plebiscito de allanamientos nocturnos, esto además es una posición colectiva que hemos tenido. No, sí, ni que hablar, pero además la idea era brindarle argumentos al chat para cuando se crucen una vecina y tener que explicar... Marta, mira, esto funciona así. Esta es la razón por la cual no hay que votar el plebiscito. Te van a sacar el patrullero, amiga. Te van a sacar el patrullero que da vueltas alrededor de tu manzana. Sí, eso es lo de menos. Lo peor que te puede pasar es que te toquen timbre de verdad y te digan que tenés algo que no tenés o que estás escondiendo a tu vecino y no tengas otra que dejarlos pasar y que después pasen cosas que no estén documentadas en un acta. Eso es un riesgo grave porque incluso hay una cosa muy graciosa que en la Edad Media los vampiros pedían permiso para entrar y claro, te toca timbre un vampiro y lo dejas entrar. Bueno, si te toca timbre la policía a las 2 de la mañana y te dice a las 4 vuelvo y va a ser peor porque vengo con orden judicial y voy a tener que revisar todo, lo vas a dejar entrar. Entonces, el problema es que se van a hacer allanamientos voluntarios, nocturnos, sin orden judicial. Esa va a ser la degeneración del instituto. La versión uruguaya, Nix, Manaos, va a ser ese allanamiento voluntario nocturno sin orden judicial. Y eso es un agujero negro. Sí, porque habilita todo. Y no, porque no pasa nada, porque no está nada grabado. No estás Exacto. dentro del protocolo de un allanamiento. Por eso es gravísimo, ¿no? No, que aparte las GoPro siempre las tienen Apagadas, mágicamente apagadas. sugestivamente apagadas o apuntan Sí. al techo siempre. Sí. Hay demasiada emoción en la escena y aparece solo el techo. Habría que decirle eso. Escuchás como cositas. ¿No graban audio? No. Ah, ¿no graban audio? O sea, algunas sí, pero generalmente no tienen pilas en la parte de Claro, los no, micros. no. Las Ayúdame, tienen, loco. las usan sin carga. Sí, sí. Hagamos una colecta colectiva para pagar las Para pilas mi para las interior, total, sí, para mi tipo interior. Que se pongan las pilas. Sí. que se pongan las pilas literal. Esto es algo que va a atravesar el país, lo vamos a estar discutiendo como pueblo la semana que viene. Yo no puedo creer que la semana que viene sean las elecciones nacionales. Sí, y mañana hay una cadena que hay que escuchar, ¿no? De 10 minutos. Una cadena nacional. ¿Por sobre este esto. tema? Sí, sí. Sí, sí. por el sí. Por eso, sí, claro, por supuesto. Sí, ¿va a haber cadena por el no? No tengo idea. Nosotros no tenemos idea. Creo que Nadie la gestionó, nosotros- creo. No, nadie lo gestionó. Ok. Esperemos que bueno que este espacio sea también difundido, que ustedes lo puedan hacer, incluso para pelearse con nosotros y nosotras, Por supuesto. para debatir, para que esto tampoco pase tan por el costado, porque si se llega a aprobar,
entra en un agujero negro que no sabemos a dónde va a terminar. Claro, y los abogados vamos a laburar más, eso es lo bueno, porque van a haber muchos juicios de responsabilidad contra el Estado, así que ya puedo ir dejando mi número si quieren cuando la policía les Sí, rompa claro, algún sí, el mío electrodoméstico. Me encanta, me encanta. Pueden asesorarse a través de las redes sociales y además pueden hacer algo muy hermoso que es apoyar a Serpaj. Sí, También que lo en necesita. De varias cosas, no solo dando plata, que también es importante, sino también largaron esta semana y les Y quiero Bestiario felicitar. les iba a recomendar que lo escucharan y que a las personas que todavía no están convencidas también hay un capítulo específico en Bestiario sobre allanamientos nocturnos que se llama Casa Tomada. Pero bueno, invitarlos a escuchar el podcast, que ahora estrenamos la segunda temporada y bueno, esperamos que les guste. ¿Por dónde Es- se escucha? Se escucha por Spotify. Por Spotify. ¿También en YouTube está ya? Está en YouTube. Está, así que después de medio lunes, en vez de ir a escuchar falopa en otro lado, se oyen bestiario, que además de estar muy bueno, Sí. son capítulos como muy concisos, tienen datos del mundo real y no falopa de datos construidos ni comparaciones que nada tiene que ver con América Latina. Y además tienen un guión como muy lindo. Sí, y no, y demuestra- vincula mucho esto de las bestias de la antigua Grecia y la realidad actual. Claro, y demuestra que los derechos humanos en el fondo no somos tan aburridos. Es lo que estamos preocupados, pero en el fondo También. no somos tan aburridos. Me gusta que Sí, se apersones no. como los derechos Porque viste que te humanos. dicen los derechos humanos. Son- Pero son- aparte Son como una personificación. Obvio. Los derechos Sí, sí, humanos. sí, sí. Ahí va. Había un comentario más arriba, decía, ahora ya lo perdí porque está muy arriba y no sé por qué no me deja subir, pero decía algo así como, Serpaj son excelentes técnicamente. Ah, bueno. Total, a ver. Yo tengo una pregunta, Dale. Esos pueden ser, esos son bots pero seguro. ya Esta- se va un poco por fuera del... No pagamos por Serpaj porque no tenemos nada en Serpaj, pero... No. Eso- No, claro. Ni Se va el espíritu un se poco Ahí lo queda. por fuera del tema. Yo estuvieron durante mucho tiempo en la Facultad de Humanidades. ¿Querés un abrazo? Pero como Ah. terapia, ¿no? A una cuadra y algo estaba la central de inteligencia o algo así, un comando importante, no sé cuál es el título dentro de la policía, y enfrente de la facultad había una boca que a todas luces era una boca porque a la plena luz del día tenía cola, digamos. Entonces, si las personas de a pie sabemos perfectamente dónde están las bocas, digo, y la policía, no sé, hay algo ahí que es Yo como me voy bajando. grosera. Iba bajando. Se va escondiendo el chiquilín. Como que es grosero, es muy evidente, Sí, digamos sí, que no les interesan Es un poco eso, los ¿no? puntos Sí. calientes. Sí, sí, Bueno, es- o sea, pasa todo el tiempo que todo el mundo te cuenta. Te dice, ay, pero yo ya llamé y avisé que tengo una boca enfrente. Bueno, Claro. está. Bueno, tu pregunta es interesante porque tiene que ver con la falta de información de calidad para poder hacer un allanamiento en el día. Ahí, si hubiera un agente encubierto y una entrega vigilada, tendrías la prueba, la evidencia para poder iniciar un proceso penal y una investigación. ¿Por qué no se hace? No se necesita el allanamiento nocturno. No, No. tenés que esperar a que sea de noche. No, y aparte con el, tenés ni siquiera que ir. O sea, ¿por qué Claro. quieren esperar a que sea de noche? Aparte con, Si sale el más edificio, caro. con el edificio de inteligencia de frente ni siquiera Claro. tendría que salir de su trabajo. No, tipo, Podría la mirada hacerlo de la ventana, total. Podría hacerlo desde la Exacto. ventana. Sí. No, hay ribetes bizarros y absurdos. Es obsceno, realmente. En puntos de impunidad como escenas como la que vos... O cerca del Sí, barrio donde sí. vive mi viejo, una boca importante en una avenida importante que se ve a todas luces, sabemos sí, sí. todos dónde está, y sin embargo la policía, digo, Sí. Bueno, hace poco salió un video de una que tenían una mesita y estaban como en la calle comercializando. O sea, Ojo, ya igual, hay- Un punto de falopa. En breve va a haber una app, tipo, busca tu falopa. Me gusta. Es que ya debe existir. Sí, obvio, se llama Ya Telegram. se llama- ¿Puedo hacer? No sé si lo vieron, lo que pasó. La falopa de este país. Había dos personas que estaban siendo procesadas por vender estupefacientes por Telegram Ah, y nuestro colega. se interrumpió el juicio porque vinieron a detener al abogado por hacer venta de drogas por Telegram. espectacular. Era un penal. Bueno. Sí, 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 O sea, fue como graciosísimo. O sea, raro, pero muy gracioso. Y yo no sí. sabía que te Literalmente indefendible. Claro, no tenía que lo defiendan, literal. Ese son también lo que está pasando en el país. Entonces, mejorar el presupuesto tiene que ver con esto, mejorar la inteligencia, de poder contar con un acceso a la justicia más real para que la gente tampoco... Porque todo esto lo que pasa es que pobres terminan en la cárcel, ¿no es cierto? Sí, sí. Que eso también es un tema de clase. El rico no va a ir, no van a ir a Positos a allanar, van a ir a la casa de los pobres.
y siempre terminan siendo lo que terminan en cana. Entonces ahí tendríamos que pensarlo, pensar una política de seguridad no tiene que ser solamente una modificación estatutaria o reglamentaria, sino efectivamente aplicar recursos y pensar en una perspectiva distinta, ¿verdad? Sin duda. Entonces, invitamos a no votar el plebiscito de allanamientos nocturnos. Bolso Antifascista hizo una pancarta muy buena que dijeron la papeleta amarilla y negra son todos miliqueros. Bueno, Algo así. Es buenísimo. También la hinchada de Bueno, También lo la decía hinchada Gil la Coso. hinchada de Peñarol también se Se pronunció a favor del sí, Sí. también y a favor en no. A favor del sí, de la seguridad social y Peñarol es así. Sí. Peñarol es pueblo también, yo no lo niego, pero la pancarta lo había hecho Nacional. ¿Qué quieren que haga? Bueno, justo nosotros somos de Peñarol. Ah, Somos de Peñarol. Está Todos bien. somos Sí, de Peñarol. yo dentro de todo bien. Ahora en breve viene alguien de Nacional. También a esta nota, a este espacio. Pero bueno, minuto de oro, como para que nos quede el reel. ¿Por qué no hay que votar el plebiscito de allanamientos nocturnos? Y bueno, no hay que votarlo porque es más caro, es ineficiente, está injustificado, porque en realidad el Estado tiene que ser más inteligente y esto es importante. El allanamiento es una medida de fuerza, no de inteligencia. Si tenés inteligencia policial, no necesitas allanar. Para condenar, no necesitas incautar. Entonces, en este espiral, ¿qué es lo más inteligente? Y digamos, lo que a nivel de política pública se debería promover, mejorar las herramientas de investigación que tenemos desde el año 2004. ¿Por qué no se hace? Es un signo de interrogación. Ahora, esto se va a transformar en golpear a los patitos que desaparecen con el martillo de plástico y a la espectacularización de los operativos policiales que van a anunciar operativo Mefistófeles 4 y de nuevo van a aparecer 4 personas, 4 desgraciados, organización familiar, que es la familia que vende para consumir. Eso es combatir el microtráfico con los allanamientos nocturnos y liberar zonas en el barrio en esa misma hora, ¿no? Así que hay que tener cuidado con las garrafas porque van a ser zonas liberadas. Por la cantidad de funcionarios policiales que tenés que concentrar en la noche, van a ser zonas liberadas. Y bueno, quiero agregar también pensar en políticas públicas integrales para la seguridad pública. Sin duda, eso también, eso somos los derechos humanos, ¿no? Ir a las causas primeras de todo. Pero sin ir a las causas primeras de todo, esto es horrible. Eso es lo importante, ¿no? Pasa que es como les dije hoy. El origen de la Nos tristeza. pasamos repitiendo exactamente lo mismo. Es Claro, educación, estamos educación, cansados. educación. Pero es como que no le entra a la cabeza a nadie. Bien, y después se quejan. Sí. Y después hacen reformas educativas que dejan sin hora a los docentes para el próximo año. Muchas gracias por venir. muchas gracias. Sabía que había Bueno. sólidos argumentos para no votar este plebiscito. Me llevo muchísimos más, así Están que hechos en base a creatina y muchas claras. También. Decide qué Importantísimo. signo sos. No lo puedo decir. Decí- Sos de Capricornio. Soy de Capricornio. Sí. lo peor es que tenés la voz parecida. Sí. Tenés la voz. algo Que Facultad de Derecho creo que le hace cositas Me a la desinflé gente. antes de venir para que no me carguen todavía con más similitudes, pero en realidad me desinflé antes de Y venir. por allá, Mica, signo. No, yo soy de Virgo, muy de Virgo. Muy de Virgo. No, a Rodrigo una vez le comentaron una nota que hizo y le pusieron ¿quién es ese mini Ojeda del Chuy? Bueno, Creo podría que- haber sido Creo sido que fue peor. maravilloso. Podría haber el sido doble de comentario. riesgo, la versión Ticholo. Digo, hay muchas analogías posibles, pero lo importante es que el Estado tiene que ser más inteligente, no tomar creatina ni armarse más para combatir el crimen organizado. Tiene que ser más inteligente. Y con eso aplaudimos. Agradecemos Muchísimas gracias. Pueden seguir a Serpaz, pueden oír Bestiario, pueden aportarle plata también, o sea, por favor, esto también es colectivo. Es una de las pocas organizaciones de la sociedad civil que elabora informes desde la sociedad civil sin intervención del Estado y nos permite tener garantías de como pueblo de lo que está pasando, de seguridad, de información. Así que nada, Serpag, columnista de este medio de comunicación que está haciendo Desembarco, que seguimos creciendo. Recordamos que ya largamos nuevos contenidos. Culturiza los domingos a las 6 de la tarde, jueves. Los jueves de noche a las 21, de 21 hasta donde A ardan las 22 velas. más o menos. 22, 30. Ay, perdón, están entrando mucha gente. Estamos muy felices de anunciar que en la pantalla de Desembarco se hace presente ¡Julieta! Bien, muy bien. Hola amigos, ay qué roja que estoy. Sí, bien comunista estás. ¿Cómo estás, Juli? Bien, contenta, feliz de verlos y de verlas, hermoso. Y quiero decir, tremenda la columna de Serpag. No al plebiscito de los allanamientos nocturnos, quedó clarísimo. Muchas Clarísimo, gracias, muchas totalmente gracias.